22 de julio de 1991, Milwaukee, Wisconsin. Periodistas y reporteros de toda la ciudad se reúnen frente a un edificio de departamentos ubicado en la North 25th Street tras recibir el comunicado de lo que pasaría a los registros como uno de los eventos más fatídicos y horrorosos en la historia de los Estados Unidos. Oficiales de policía y personal del equipo forense ingresaron por la noche al departamento de un hombre identificado como Jeffrey Dahmer para encontrarse con todo tipo de evidencia que sugiere que ahí han tomado lugar varios homicidios violentos. Sin tener la más mínima idea, la policía acababa de capturar a un asesino en serie que canibalizó a varias de sus víctimas. Sin embargo, los problemas apenas comenzaban, pues pronto se filtrarían datos e información que revelaban que este individuo debió haber sido identificado y arrestado mucho tiempo antes. Y si esto no sucedió, fue por una enorme y abrumadora serie de negligencias y pésimas decisiones que la policía y demás instituciones encargadas de resguardar a sus ciudadanos tomaron. El fracaso de las autoridades en el caso Jeffrey Dahmer se convirtió en una de las manchas más vergonzosas en la historia criminal de los Estados Unidos. Sean bienvenidos al episodio número 1 de Radio Arcana, el podcast en el que cada semana abriremos esos expedientes que muchos se han esforzado en ocultar, con su anfitrión, Dano Arcano. En esta ocasión exploraremos el caso Jeffrey Dahmer y toda la serie de negligencias y pésimas decisiones que permitieron que este individuo se cobrara la vida de 17 personas a lo largo de varios años sin levantar la más mínima sospecha de las autoridades. No te olvides de suscribirte y activar las notificaciones. Déjame un like o un comentario si te gusta mi trabajo y sígueme en mis otras redes sociales para que puedas ver más de mi contenido y mis investigaciones. Recuerda que puedes escuchar los episodios de Radio Arcana en YouTube o tu plataforma de podcast favorita. Sin más preámbulo, vamos al caso. A diferencia de asesinos en serie como Ted Bundy, quienes una vez que cometieron su primer homicidio no se detuvieron hasta ser capturados, Dahmer mató por primera vez en 1978 en la casa donde vivió con su familia en Ohio, y no sería sino hasta 1987, casi 10 años después, que le quitaría la vida a su segunda víctima, un joven llamado Stephen Tuomi. Y es precisamente a partir de este punto que Dahmer comienza a buscar víctimas de manera activa y frecuente. Su modus operandi consistía en visitar clubes nocturnos o puntos de encuentro en donde se reunieran jóvenes a los que pudiera convencer fácilmente de llevar a su departamento a cambio de dinero. Ya en su casa colocaba drogas en sus bebidas para dormirlos, estrangularlos y finalmente mutilarlos. El 22 de julio de 1991, llevó a su departamento a Tracy Edwards, quien estuvo a punto de ser otra de sus víctimas, a punto, ya que este logró escapar. Corrió por las calles, detuvo una patrulla, les contó lo que sucedió y les pidió que lo acompañaran al departamento de Dahmer para que lo arrestaran. Jeffrey se resistió. Sin embargo, la policía comenzó a inspeccionar el lugar y es así que se encuentran con todos los horribles secretos que guardaban esas 4 paredes. Durante esa noche se encontró evidencia suficiente que apuntaba a que en ese departamento habían sido asesinadas alrededor de 12 personas.
Precisar cuántos homicidios cometió un criminal de este tipo suele ser una de las partes más complicadas en casos como este, precisamente porque las agencias de investigación deben encontrar evidencia científica suficiente para vincular a las víctimas con el victimario, por lo que aun cuando se tienen los cuerpos o restos de estas víctimas, resulta ser un trabajo complejo para las autoridades probar que el sospechoso es el culpable. Ahora imaginemos todos los problemas a los que se enfrentan cuando el acusado ocultó o se deshizo de los cuerpos. Es precisamente por ello que en casos como el de Ted Bundy, John Wayne Gacy alias Pogo el Payaso, o Luis Alfredo Garavito alias La Bestia o el Monstruo de Genova, el número de víctimas se presenta como un estimado o aproximaciones, porque no se sabe con exactitud. Sin embargo, en el caso Dahmer la policía se evitó este problema, ya que él mismo confesó los crímenes, dio nombres y descripciones de las víctimas, incluso señaló dónde podrían encontrar algunos de los restos. Agentes de policía que estuvieron en el caso confesaron que sin la ayuda del mismo Dahmer, hasta la fecha, habría muchas víctimas de él de las cuales no conoceríamos ni su nombre ni su rostro. Mucha de la información que reveló Dahmer se filtró rápidamente a los medios de comunicación, y junto con esto, comienzan a aparecer las preguntas incómodas. ¿Cómo era posible que alguien se cobrara la vida de una manera tan atroz de 17 personas y que la policía nunca se diera cuenta? ¿Por qué las desapariciones de estas personas no se vincularon entre sí? ¿Por qué estas desapariciones no se investigaron? Todo empeora cuando se revela que de esas 17 víctimas que el mismo Dahmer confesó, 10 eran afroamericanos y 4 más pertenecían a otras minorías, como hispanos, asiáticos o descendientes de indios nativos americanos, además de que muchos de ellos eran homosexuales, es decir, que la gran mayoría de las víctimas pertenecía a los sectores más vulnerables de la población, sectores que eran objetivo o víctima de discriminación. Se comienzan a formar grandes manifestaciones en las que se señalaba a la policía de Milwaukee como los culpables directos de que Dahmer asesinara a todas esas personas, basados en que sus prejuicios, su racismo y su homofobia los llevó a ignorar por completo las desapariciones de estas personas. Es importante mencionar que la gran mayoría de los asesinos en serie que estuvieron activos entre los 70s y los 80s y que sí fueron capturados, se debió a golpes de suerte o a que el criminal cometió semejante error que simplemente era imposible ignorarlo. Esto fue así porque hacia esos años las policías y agencias de investigación contaban con muy pocos recursos para buscar y atrapar a este tipo de criminales, razón por la cual hemos escuchado que en muchos de estos casos la policía cometió muchos errores, por lo que podríamos vernos tentados a pensar que esta es la razón por la que la policía no logró detectar o atrapar a Dahmer a tiempo. Sin embargo, este no es el caso. Como ya mencionamos, Dahmer desarrolla su modus operandi a partir de 1987, y hacia aquel año, el FBI ya había desarrollado una que otra técnica para perseguir a los llamados asesinos en serie, tanto en materia de criminología como en criminalística. Todavía no estaban del todo pulidas o bien diseñadas, pero ya existía un punto de partida. El problema con este caso radica en que nunca se investigó porque nunca se percataron de lo que estaba sucediendo. Entonces, la verdadera pregunta aquí es, ¿por qué ninguna autoridad se percató de los crímenes de Jeffrey Dahmer? En realidad, fue más de un fenómeno el que permitió que su vida criminal se prolongara durante años. Y el primer punto, por supuesto, es la negligencia y el fracaso de las autoridades. Este caso está plagado como ninguno otro de señales que apuntan a que la policía pudo haberlo detectado y capturado muchos años antes de que el número de víctimas escalara hasta 17.
En primer lugar, Dahmer pudo haber sido atrapado justo después de cometer su primer homicidio el 18 de junio de 1978. Resulta ser que ese día recogió a un joven de 18 años que hacía autostop en la carretera, es decir, levantaba el pulgar pidiéndole a los autos que pasaban que se detuvieran para que lo llevaran a su destino. Su nombre era Stephen Hicks. Para ese momento Dahmer ya llevaba algún tiempo fantaseando con la idea de mantener relaciones con un joven apuesto. Lo invitó a su casa con la excusa de invitarle unas cervezas, y cuando Hicks trató de irse, Dahmer lo atacó con una mancuerna. Ya muerto, separó el cuerpo en bolsas de basura negra y las guardó en su auto. Condujo alrededor de las 3 de la mañana para deshacerse de ellas, y es aquí cuando una patrulla lo detiene, y a pesar de lo extraño o incluso sospechoso de manejar a altas horas de la noche con bolsas negras en el asiento trasero, las cuales despiden un hedor fuerte, los policías lo dejan ir, sin hacer ningún tipo de revisión, a pesar de que tenían razones suficientes para hacerlo, y este error le costaría la vida a otras 16 personas. Dahmer no volvería a matar sino hasta 1987, y durante esos casi 10 años, su vida solo se llenó de fracasos y complicaciones. Intentos fallidos por ingresar al ejército, intentos fallidos por estudiar en la universidad, problemas serios de alcoholismo, arrestos, multas por alterar el orden público. Es precisamente por esto que en 1981, el padre de Jeffrey lo envía a vivir con su abuela a West Allis, Wisconsin, lugar en el que desarrollaría su modus operandi de visitar bares o zonas cercanas a ellos, en donde pudiera convencer a jóvenes de acompañarla a su casa a cambio de dinero o de algún otro incentivo. De las 17 víctimas de Dahmer, 3 fueron asesinadas en la residencia de su abuela. Es en 1988 que ella también se cansa del comportamiento destructivo de Jeffrey y le pide que se mude. Él mismo eligió Milwaukee, otra ciudad de Wisconsin, como su nueva residencia, y tal como le mencionó a la abogada Wendy Patricus, eligió vivir en el edificio de departamentos ubicado en la North 25th Street, lugar en el que morirían 12 de las víctimas, por la simple y sencilla razón de que era muy barato vivir ahí. Sin embargo, existen muchas razones para pensar que la elección de este lugar tiene una explicación mucho más profunda y mucho más siniestra. Milwaukee era una de las ciudades con los niveles más altos de segregación, es decir, la separación sistemática de la población por grupos raciales. Las personas blancas vivían en ciertas zonas y la comunidad afroamericana en otras. Dahmer vivía y cometía sus crímenes en una zona habitada principalmente por afroamericanos, una zona en la que además los índices de delincuencia, de pobreza y de marginación eran altos. Todo esto termina por crear un ambiente propicio para que un asesino en serie ande suelto y ninguna autoridad se percate de ello. Explico. La historia ha demostrado que mientras más vulnerable sea la víctima de un crimen, menos esfuerzos y recursos emplearán las autoridades para resolverlos. ¿Y qué es una víctima vulnerable? Aquella que carece de bienes económicos, que tiene una profesión o condición que suele estar estigmatizada, mal vista o llena de prejuicios sociales, y aquellos que suelen ser objeto de discriminación. Y como podemos ver, las víctimas de Dahmer, afroamericanos de clase media baja o baja, muchos homosexuales, cumplen al pie de la letra con estos 3 puntos. Si bien no todas las personas desaparecidas relacionadas a los crímenes de Dahmer fueron denunciadas ante las autoridades, lo cual también se debía en su gran mayoría a la desconfianza que tenían los familiares de las víctimas hacia sus propias autoridades.
Se sabe que sí se reportaron muchas desapariciones de personas que frecuentaban las zonas donde Dahmer actuaba. Reportes que o no se investigaron o se investigaron muy pobremente. ¿Por qué? Porque se trataban de víctimas vulnerables, personas que no eran prioridad para la policía, personas que no tenían voz. Además, el hecho de que estas desapariciones tomaran lugar en zonas marginadas de índice delictivo alto, o que fueran personas que vivieran en estas zonas, también ayudó a crear este ambiente propicio para que Dahmer actuara. ¿Por qué? Porque al ser puntos donde se reportan muchos delitos, entre ellos, claro, el homicidio asociado a conflictos entre pandillas o venta de sustancias ilícitas, esto termina disfrazando las desapariciones de las que Dahmer era responsable. Para las autoridades era muy fácil pensar que si alguien de esas zonas había desaparecido, seguramente se debía a los delitos característicos de esa zona: robo, pandillas, tráfico de sustancias, etc. Jeffrey Dahmer nunca lo confirmó como tal. Sin embargo, vale la pena considerar que quizás él sabía y entendía perfectamente todo este contexto en donde la discriminación, la segregación, la marginación y la pobreza jugarían a su favor para que sus crímenes quedaran impunes. Pues tal como le confesó a la abogada Wendy Patricus, en mi mente tenía mi propio lugar, un lugar agradable y privado, donde podría llevar a alguien, drogarlo y luego estrangularlo. La negligencia de la policía en el caso Dahmer escala hasta su punto más alto, vergonzoso e indignante, con el asesinato del joven de 14 años Conerak Shintanson Phone. Resulta ser que el 27 de mayo de 1991, Dahmer convenció a este joven de que entrara a su departamento a cambio de dinero. Lo drogó, abusó de él y trató de convertirlo, según las palabras del mismo Dahmer, en una especie de zombie utilizando un taladro y ácido clorhídrico. Dahmer cree dejarlo en estado de inconsciencia y sale para comprar alcohol. Sin embargo, Conerak se pone de pie en un intento de luchar por su propia vida y lograr salir de ese departamento. Un pequeño grupo de vecinos ven al chico afuera del edificio. Llaman a la policía y lo resguardan. Por lo menos 3 testigos diferentes le dijeron a los policías estar seguros de que el joven estaba lastimado, herido, desorientado y que era menor de edad. Sin embargo, Dahmer apareció y le dijo a los oficiales John Balcersak y Joseph Gabrish que Conerak era mayor de edad y que era su pareja. Los convence de que está un poco ebrio y por eso abandonó el departamento. Y este par de oficiales, este par de personas encargadas de resguardar a sus ciudadanos, prefieren creer en el testimonio de un hombre que en el de 3 testigos que les dijeron una y otra vez que era evidente que era un niño y que estaba siendo víctima de un delito. ¿Por qué sucedió así? Porque Dahmer era blanco y los 3 testigos eran de piel negra. Estos oficiales no solo fallaron en proteger a Conerak, sino que ayudaron a Dahmer a regresarlo al departamento donde momentos después acabaría con su vida. Lo repito, había logrado escapar y fueron los policías los que lo regresan con él. La negligencia de los policías que se encargaron de regresar a este joven que había logrado escapar de Jeffrey Dahmer fue producto del racismo y la homofobia. La respuesta es un rotundo sí. Y estos mismos agentes se encargaron de dejarlo en claro en una llamada entre ellos que se filtró, en la cual, además de burlarse de Conerak, dicen que deben regresar a la estación para despiojarse después de haber mantenido contacto con este joven. Intoxicated Asian naked male was returned to his sober boyfriend. And in a minute, my partner's gonna get deloused at the station. Y esto no es todo. En 1989, un año antes de este crimen, Dahmer fue procesado por haber abusado
de Somsak Sintamsonphone, el hermano de Conerak. Jeffrey Dahmer no trajo una, sino 2 tragedias a esta familia. Este dato es de vital importancia para terminar de comprender los negligentes que fueron estos oficiales aquella noche, ya que si hubieran hecho su trabajo, si hubieran seguido sus protocolos, habrían resguardado a Conerak y habrían solicitado información sobre Jeffrey Dahmer, y ahí se hubieran dado cuenta que estaban frente a alguien que ya había sido registrado como abusador de menores. Pero esa noche, a pesar de todos los disturbios que se generaron, los policías ni siquiera tomaron el nombre de Dahmer. Está claro que si Dahmer pudo mantenerse activo durante todos esos años, se debió a que las autoridades nunca prestaron atención a todas las señales de alarma que rodeaban este caso. Sin embargo, hubo otros factores que influyeron a que Dahmer pasara desapercibido. Por ejemplo, la epidemia del VIH. En Estados Unidos, el VIH se identificó por primera vez en 1981, y ya que en aquel entonces era una condición de la que se sabía poco o nada, se terminó difundiendo mucha información errónea sobre ella, lo que propició que muchos se contagiaran de este virus. Algunas estadísticas sugieren que hacia finales de los 80s y principios de los 90s, el número de muertes asociadas al VIH se multiplicó por 10. Y esto pudo haber ayudado a disfrazar los crímenes de Jeffrey Dahmer. ¿Por qué? Ya que los hombres que mantenían relaciones con personas de su mismo sexo fueron uno de los grupos más afectados por este virus. Durante esos años, se reportó una enorme cantidad de fallecimientos o desapariciones de personas que pertenecían a este grupo. Y esos años terminan coincidiendo con el periodo de tiempo en el que Jeffrey Dahmer se mantuvo activo. Por lo tanto, estos índices tan altos de fallecimientos o personas que desaparecieron tras contraer el virus crean el ambiente propicio, aportan al ambiente propicio para que los crímenes de Dahmer pasen desapercibidos. Más aún si tomamos en cuenta que muchas de las víctimas de Dahmer pertenecían precisamente al sector de hombres homosexuales de Milwaukee. Ahora bien, ¿por qué una persona que contrajo VIH desaparecería sin decirle nada a nadie? ¿Por qué preferiría ocultarse a buscar ayuda? Precisamente porque eran objeto de discriminación y prejuicios sociales. La persona que contraía VIH era juzgada y menospreciada, por lo que muchos fueron los que prefirieron desaparecer sin decir más. El complejo de edificios Oxford, en el que Jeffrey Dahmer cometió la mayoría de sus crímenes, fue demolido 15 meses después de su detención, una decisión que tomaron en conjunto sus vecinos, la familia de las víctimas y las autoridades de Milwaukee, con la intención de enterrar en el olvido la muerte y la tragedia que guardaba detrás de sus paredes. Sin embargo, más allá de simplemente dejarlo atrás, quizás represente una oportunidad para aprender. Pues tal como dijo el autor y reportero Crocker Stephenson, lo que hacía Dahmer era alimentarse de los indetectables en nuestra comunidad y estaba protegido por las instituciones que debían resguardar a las personas más vulnerables. Lo que aprendamos siempre será menor a lo que estas familias han sufrido, pero no lo desperdiciemos. Acabas de escuchar Radio Arcana, un podcast escrito y producido por Dano Arcano. Episodios estreno todos los martes a las 7 de la noche en YouTube y tu plataforma de podcast favorita.
Si te gusta mi trabajo, no te olvides de suscribirte, dejarme un me gusta o un comentario. Te invito a que me sigas en mis otras redes sociales para que puedas ver más de mi contenido. Encontrarás los enlaces en la descripción de este episodio.